Hasta luego, un beso. Bueno, y vamos a hablar ahora un poco de economía, pero de economía en la historia, porque como sabemos estamos cerrando el año en una crisis económica y uno de los grandes enigmas es qué va a pasar con la deuda. Bien, es uno de los grandes temas que tenemos que hablar. Y como vamos a ver, hay un dilema ahí, que es quién va a pagar esa deuda. Es decir, esa deuda se va a pagar, que eso es lo que decía Carlos Pañi en su columna de hoy de La Nación, que si esa deuda se va a pagar con la plata de los contribuyentes o si van a ser los bonistas los que van a tener que negociar qué se va a hacer con esta deuda. Entonces, para eso lo tenemos a Fernando Rocchi, historiador, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella. Fernando, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos, Camila, por la Porque invitación. uno podría decir que este dilema entre, bueno, ¿cómo se va a pagar esta deuda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Si ajustar o defoltear? Es un dilema que lo venimos arrastrando desde hace muchos siglos en la historia argentina, ¿no? ¿Qué otras crisis económicas similares, con este dilema similar en relación con la deuda, hemos tenido en la historia argentina? Mira, las crisis económicas tienen que ver con el capitalismo en sí. El capitalismo tiene primero muchas crisis financieras, lo que podría llamar acá crisis cambiarias. El problema es que cuando se transforman en crisis bancarias y después se transforman en crisis en el sector real. No hemos tenido una crisis bancaria, por ejemplo, ahora, pero sí tenemos una crisis en el sector real. La primera gran crisis que la Argentina enfrenta y que tiene que ver con este mundo internacional capitalista al que se integró, ocurre en 1873. Sí. En 1873 quiebra un banco en Viena y eso dispara una serie de miedos. En Wall Street hay un lema que dice, este sitio está manejado por dos cosas, greed and fear. Cuando la economía va bien, la gente tiene greed, es decir, avaricia. Cuando la economía va mal, la gente tiene fear y saca la plata del lugar que le genera menos confianza. Por ejemplo, un país emergente. Nosotros. En 1873 estalla esta crisis y la Argentina, lo que le ha ocurrido es que le ha entrado mucho oro en la década del 60 por el auge de la economía de la lana, además por la guerra con el Brasil. Claro. Es decir, Brasil compraba muchos elementos para el ejército en la Argentina y entraba mucho oro. Mitre duplicó la deuda externa, Sarmiento la volvió a duplicar, porque las circunstancias económicas eran buenas hasta el año 73. Pero en el año 73 esta crisis internacional revierte la situación y la va a revertir hasta el año más o menos 1895. O sea, empezamos un ciclo muy malo en la economía internacional. Fue una crisis larguísima. ¿Y qué medidas se tomaron, por ejemplo, en el 76 para salir de esta crisis, para resolver el tema de la deuda en 1876? Bueno, primero, fíjate el tiempo que pasa. Es decir, es cierto que Avellaneda asume el 12 de octubre de 1874. Sarmiento no se hace cargo del tema. O sea, le pasa el problema a Avellaneda y Avellaneda recibe el problema de la deuda. Sarmiento es una persona que no está pensada para el ajuste, está pensada para el gasto en educación y estas cosas. Avellaneda al principio lo que intenta es que el Banco de la Provincia le dé dinero. La provincia de Buenos Aires es rica pero no tiene poder. El interior tiene poder pero no tiene dinero. Hay un choque que termina muy mal. El Banco de la Provincia no le da ese dinero y esto es lo que ocurre más o menos en el año 1875 y en el año 76 entonces Avellaneda decide que hay que aplicar una política para enfrentar esta crisis. Hay un dilema. Se pueden hacer, no se puede pedir más plata, claro, porque cuando hay crisis no se puede pedir más plata. Además, una emisión monetaria muy grande podía generar una inflación desmedida. Entonces estaban muy parecidos a cómo estamos en parte. A cómo estamos, pero hubiera sido agregar leña al fuego. Entonces había básicamente una disyuntiva: o se entraba en default y no se pagaba la deuda, o se hacía un ajuste. ¿Qué eligió Avellaneda? El ajuste. El ajuste. ¿Por qué? Tampoco, digamos, Avellaneda da un discurso el 1 de mayo de 1876, en la apertura de la sesión del Congreso, donde dice que el pueblo argentino va a pagar con su hambre y su sed esta crisis. ¿Cuál era el problema del default? La Argentina había pedido una deuda famosa con la Baring,
no era argentina, sino de la provincia de Buenos Aires. Había entrado en default en el año 28, se había nacionalizado. Una de las razones por las cuales Buenos Aires se incorpora a confederaciones que le nacionalizan la deuda. Y entonces, otra vez, en el año 1857, recién se volvió a renegociar esa deuda. Entrar en default hubiera significado ser un paria en el mercado internacional y no pedir más plata. O sea, era muy costoso entrar en default. Muy costoso para las condiciones de la Argentina de ese momento. Lo que decide Avellaneda es, en principio, la Argentina, como había entrado tanto oro antes, había establecido el patrón oro en el año 67, es decir, lo que se llama convertibilidad sería hoy. Es decir, el peso argentino era muy fuerte. Entonces lo que decide es en el año 76 tomar una serie de medidas que es una fuerte devaluación, salir del patrón oro, impuestos a los productos importados, mucho de lo que se consumía era importado, y un ajuste brutal en los gastos. Por ejemplo, los gastos de educación de Sarmiento bajan muchísimo, se echan empleados, se rebajan los sueldos y se vive muy mal, porque los ajustes hacen que la gente viva muy mal, pero se respeta el pago de la deuda. Y en 1890 tenemos nuevamente una crisis que está relacionada en parte con la deuda. Y otra vez tenemos ese dilema, ¿no? Sobre qué hacer, ¿bien? ¿Qué pasa con la crisis de 1890? ¿Qué ministros tenemos ahí? ¿Qué presidentes? ¿Cómo lo intentan resolver? Bueno, Avellaneda, pobre, terminó y dejó las cosas bastante bien. Al que le fue muy bien es a Roca, porque en los 80 la Argentina fue uno de los pocos países del mundo que creció. El otro fue Australia y el otro fue Sudáfrica. Casi ningún país crecía porque se pensaba que la Argentina tenía una cantidad de tierras infinitas, iba a producir muchos cereales, y entonces hay un presidente que es Juárez Celman, que en el año 1886 él lo que pretende es que se produzca una convergencia entre el interior y Buenos Aires, sí. Es decir, que no haya provincias pobres y provincias ricas. Esto hace que permita emitir a todas las provincias, la única que no emite es Jujuy, y que se construya un plan de ferrocarriles garantizados que van, algunos llaman a la luna porque van de San Juan a Formosa. Esto significa una gran emisión. Se permite que las provincias se endeuden. Bueno, la deuda, el problema es cuando te dejan de prestar. Claro. Y en el año 89 hay una duda sobre la compañía de aguas. La de aguas, Water Supply, que es la que está ahí en la calle Córdoba. Buenos Aires tenía muchas pestes, entonces era importante tener agua corriente. Entonces ya no se puede colocar la deuda argentina. Eso lleva a una crisis en el año 1890, que es una crisis política también, hace que renuncie el presidente Avellaneda, y Pellegrini le sucede como vicepresidente, intenta arreglar la deuda. El arreglo que intenta Pellegrini, yo creo que ni siquiera Pellegrini lo creía, porque era pagar la deuda con más deuda. Que se llama el funding loan. Era imposible porque aparte tampoco había dinero disponible y aparte era un disparate porque era hacer crecer la deuda. En el año 1892 hay elecciones y gana un candidato muy peculiar. Luis Espeña es un hombre católico, sí. Muy simpatizante de los radicales, de hecho los mete en el gobierno del 93, amigo de Bernardo Irigoyen, y que dice, bueno, esta es una deuda de otro gobierno, ¿por qué me tengo que hacer cargo de esta deuda? Y tiene un ministro que se llama Juan José Romero que dice, bueno, esta deuda no se puede pagar con más deuda. Entonces les propone, esta es una larguísima negociación que se hace con el enviado Luis Domínguez, que es el enviado argentino, el agente argentino en Londres, ante comités de deudores, la Barin, varias personas más. Y él lo que les dice es lo siguiente, no vamos a poder pagar la deuda hasta que no crezcamos. Entonces yo les ofrezco lo siguiente. Por 5 años les voy a pagar 1,5 millones de libras por año, que es muy poco, y hasta 1898 no les pagamos los intereses y hasta 1901 no le pagamos la amortización de la deuda. Era un Martín Guzmán del siglo XIX. Absolutamente, Romero, ¿no? Era Martín Guzmán del siglo XIX. Ese plan se discutió muchísimo, que no, que sí, que no. Llevaría varios programas a explicar esto. Finalmente los acreedores aceptan. Aceptan, bien.
Aceptan. La Argentina entra en el arreglo Romero de 1893 y entonces se alivia. Lo que ocurre es que en paralelo la Argentina empieza a tener un crecimiento importante, es decir, entre 1893 y 1897, ¿por qué digo 97? Porque la Argentina se adelanta al pago de la deuda de 1898 para mostrar su buena voluntad. Ah, nos fue tan bien entre 1893 y 1896 que pudimos pagarla antes a la deuda. Pagarla antes. Se pagó poquito. Una partecita, se pagó fue un poquito, gesto. un gesto nada más. El tema es que las exportaciones crecieron un 10% y sobre todo la Argentina se preveía que iba a hacer el gran boom que fue en los 20, en el siglo XX, perdón, y además el Producto Bruto creció un 20%. La Argentina tuvo mucha suerte porque en 1895 cambiaron los precios internacionales a favor de la Argentina bueno, se pudo pagar, se empezó a pagar y la deuda, ojo, la deuda se terminó de negociar en 1906, así que eso es lo que nos espera, porque hay mucha deuda, no hay una deuda sola, hay deudas de varias calidades, hay deudas de varios lugares. Claro, porque encima, por lo menos en ese momento, lo que tuvieron fue un crecimiento de las exportaciones, un boom agroexportador, suba de los términos de intercambio. Sí. ¿Eso pareciera que es lo que va a pasar o en realidad es bastante improbable que haya un boom agroexportador del tipo que hubo? Yo creo que lo veo difícil, es decir, pensando el sector agrario probablemente no haya muchas más exportaciones y le ponen retenciones. Que haya otro tipo de exportaciones sería deseable, pero no lo sé. Probablemente sí haya un crecimiento del producto pequeño, por lo menos el año que viene muy pequeño y el otro quizás un poco más grande, basado más en el consumo interno. Veo difícil que se le dé a Martín Guzmán las mismas circunstancias que se le dieron a Romero, pero yo soy optimista, entonces creo que el gobierno tiene dos graves problemas. Sí. Uno es la deuda, que me parece que es el más fácil de solucionar. El otro es el de la inflación, es el mucho más difícil de solucionar. Pensemos en el tema Israel. Tardó en solucionar un tema de alta inflación 5 años. Pero en el tema de la deuda sí, es una repetición del arreglo Romero de Luis Sáenz Peña y un presidente poco conocido. Espectacular como venimos repitiendo en términos de crisis económicas algunos aspectos. En ese momento salió bien, con lo que quiere decir que no estamos destinados a que eso salga mal. Exacto. Tenemos que ver cómo evoluciona la economía. Y si tuvieras que hacer un ranking de las peores crisis económicas de la historia argentina, ¿cuáles dirías que fueron las peores? Sin duda la de 1890. Pensá que en 1890 la deuda era el triple, que las exportaciones, que eran muy altas en ese momento, era una deuda más grande que la actual. Era mucho más grande que la actual. Esa fue la peor, 20% de caída del PBI per cápita en 2 años. La otra, la única que le iguala, es la crisis de 2001. Es decir, esas son las dos peores crisis de la Argentina moderna, moderna digo desde la caída de Rosas. Son las dos peores. Ni la crisis del 30 fue tan grave, ni la del 13, ni otras. Esas dos fueron, ni esta es tan grave como la de 1890 y como la de 2001. Bueno, de hecho la de 1890 se llamó la crisis del pánico, ¿no? ¿Por qué se le llamaba del pánico? Porque la gente entró en pánico, porque el tema es que la gente cuando está contenta empieza a comprar bonos, empieza a comprar bonos argentinos, empezaba en esa época a comprar acciones. En esa época se medía el precio del peso en lo que se llamaba peso Soro. Y en un momento valía 1.40, después valía 1.80, después 2.80, después llegó hasta 4. O sea que casi, si nos remontamos a los números de la crisis de 2001-2002, es prácticamente lo mismo. Lo que ocurrió en la crisis de 1890 es que los bancos, la gente retiró tanto dinero de los bancos que los bancos quebraron
todos, excepto el Banco de Londres. Se destruyó el sistema bancario argentino, incluido el Banco Provincia, el Banco Nacional. Y esto, una gente dice, bueno, los bancos. O sea, la gente sufrió la pérdida total de sus ahorros. Esto se trató de evitar con el corralito. El corralito decía, no nos puede pasar lo mismo de 1890. Es decir, claro. Porque el tema, uno dice los banqueros, bueno, que se joroben los banqueros. El problema es la gente que tiene los ahorros. Claro, que tiene la plata en los bancos. Pierde plata en los bancos. Entonces, como hay gente que sabe historia económica, trataron de evitar, de la manera que pudieran, un desplome bancario. Y de hecho, la situación de los bancos ahora no es nada mala, no, claro. Para nada mala. Con lo que... En ese sentido hay una diferencia con la de 1890, por lo menos. Enorme, porque aparte las cosas se aprenden. Mirá, en 2008, que ocurrió lo que se llama la Gran Recesión y no la Gran Depresión, justo el presidente de la Reserva Federal Norteamericana era Ben Bernanke, que era un estudioso de la crisis de 1930. No se sabía si se había salido por política fiscal expansiva o por política monetaria expansiva. Él dijo, por las dudas aplico las dos, las aplicó y en vez de Gran Depresión tenemos Gran Recesión y estamos mal desde esa época. Pero yo creo que un historiador que conoces muy bien, Gibbon, de la caída del Imperio Romano, decía que la historia era la mejor, la principal maestra del mundo, pero era la que tenía sus peores alumnos. No sé, podemos aprender un poquito de cosas que no se parecen tanto. Yo lo que no veo por la situación mundial, y espero equivocarme, es el boom exportador de la Argentina. Ahora, si vienen los chinos, se hacen un dragado de Buenos Aires hasta Formosa y permiten que ahí salgan los productos de exportación tipo la ruta de la seda, podemos estar bien. Está bien, un poquito de optimismo, una gota de optimismo. Yo tengo una gota de optimismo, sí. Muchas gracias, Fer, por estar acá. Camila. Fernando Roche, historiador. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más de la repregunta.